Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale con devoción. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos Amén. a dar inicio al servicio de hoy. Tenemos hoy también la Santa Cena y vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, mi Dios, amantísimo Señor Jesús, tú sabes cómo te alabo, te glorifico, te adoro con todo mi corazón, te doy todo honor y gloria y te doy gracias por un día maravilloso que tú nos has dado hoy. Cuánto lamentamos, mi Dios, que no haya muchas personas, pero tú estás aquí con nosotros y nos va a bendecir y vamos a recibir esa bendición grandemente. Danos la salud y la fuerza y a todos los que se quedaron, Señor, de la misma manera te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar con la bienvenida en apertura y así vamos a empezar con el pensamiento del día. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recoge. Salmo 39:6. Vamos al llamado de la oración basado en Juan 1:4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pueblo, El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito
al mundo y así vivamos por él. Por lo tanto, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Ahora vamos a seguir, vamos ahora con los himnos. Y tenemos el primer himno, número 4. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos la luz en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos hoy, Santo Consolador, que nos llena de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Vamos a continuar con los himnos. Y ahora tenemos Señor mi Dios, el número 15. Señor mi Dios,
cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a tu presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, y adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Qué lindo es mi Dios. Ahora tenemos donde todos podemos participar en diezmo y ofrenda. Gracias. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Nuestro Padre Celestial, te doy la gracia, Señor, por la oportunidad que tú me das siempre de estar en comunicación contigo. Gracias, mi Dios, te doy. Te pido, por favor, mi Dios, que tú bendigas esta ofrenda y que tú la distribuyas a los que necesiten, a los hermanos aquí presentes y a los que no están presentes. Todo eso te lo pido, Señor, en tu bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora le toca el turno al querido pastor. Dios le bendiga.
Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es un gozo estar en la casa del Señor en esta mañana, porque a mí siempre me parece que es mañana, ¿verdad? Siempre me parece que es mañana, ¿verdad? Sí, peor hoy, tenemos un sol tan bonito, un día precioso que Dios nos ha dado. Es un regalo verdaderamente maravilloso. Y viajar en la carretera y ver la naturaleza del Señor que Él creó y pensar en lo que tenemos que hacer en la congregación y pensar en que venimos a adorar al Señor, eso es una bendición grande cuando podemos venir y presentarnos ante la presencia del Señor en su santo templo. Así que, hermanos, unos pequeños anuncios. La ofrenda que aparece aquí corresponde al último domingo de diciembre, ¿verdad? Ya que la semana pasada estamos con nuestros servicios conectados, gracias a Dios. Fue un servicio muy bonito, muy bendecido, muy edificante, y hoy estamos de nuevo aquí alabando al Señor y glorificando su nombre en su santo templo. Saludamos también a todas las personas, hermanos, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo también a todos ellos en el nombre del Señor, deseando grandes bendiciones del Señor en sus vidas, especialmente ahora en este año que recién hemos iniciado. Como ustedes saben, hoy celebraremos la Cena del Señor. Dice el apóstol Pablo que a la mesa del Señor el pueblo de Dios se reúne para tener comunión con Cristo y comunión los unos con nosotros. El principal pensamiento de celebrar la Cena del Señor es para recordar que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta nuestros pecados, y nos reconcilió en la cruz ante el Padre. Y esa es una bendición, la mejor bendición, la más grande que podemos recibir. Y nos encargó a nosotros también el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilia a través de su Hijo y nos da a nosotros también la responsabilidad de reconciliarnos los unos con los otros cuando tenemos dificultades. El próximo domingo la Junta Directiva deberá reunirse nuevamente en su primera reunión o sesión ordinaria correspondiente, la primera correspondiente a este año. Hay muchas cosas que ver ahí, tratar, es que esperamos que todos los miembros de la Junta puedan estar presentes el próximo domingo para reunirnos inmediatamente después del servicio. Y he hecho el comentario aquí de que ahora que hemos iniciado otro año, podemos evaluar lo que hicimos para el Señor en el año anterior. Y tal vez diremos que no podíamos hacer mucho por las limitaciones que teníamos y el temor a la enfermedad y al contagio y todas esas cosas. Pero a pesar de eso y con todo y eso, podemos creo yo, hacer más por el Señor este año que hemos iniciado, en donde las perspectivas de las condiciones van a ser mejores en la medida en que el año nuevo transcurre. Así que vamos a seguir confiando en el Señor de que las cosas van a mejorar en el futuro próximo. Pues, hermanos, debemos hacer una oración de intercesión por los hermanos que están ausentes, por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que tengan alguna necesidad en especial. Entonces es el tiempo en que podamos hacerlo, podamos orar. Sí, hermano. Le venía contando a Ariel y a Tony cuando venían, que yo no soy muy amante a esa cosa de que el Señor me habló, yo no sé de esa cosa. Pero se me ha metido en la cabeza, no sé si fue un sueño o estaba pensando mucho en la gente de Easton. Y yo quiero que por favor hagamos una oración
por la gente de Easton. El Señor sabe cuáles son, porque todavía yo creo que son de nosotros. Y no sé qué pensamiento o si fue un sueño, pero tengo metido a Easton en mi corazón como siempre, pero en mi cabeza, y no entiendo si es de Dios. No sé qué le pasa a Dios con la gente de Easton, pero yo quiero que por favor, pastor, si es posible, una oración por la gente de Easton, ¿Está bien? por favor. Claro que sí. Haremos una oración de intercesión por los hermanos que se congregaban aquí hace un tiempo y que están allá congregándose, pero que por alguna razón, como dice usted, Dios le pone esta petición en su corazón. Así que vamos a orar por ellos. ¿Alguien más? Otra palabra de petición o de alabanza al Señor. Hermana Elsa. Sí. Amén. Sí, amén. Sí, siempre oramos por ella. Hablé con ella ayer y ella dice que se siente mucho mejor. En realidad, yo conversé con ella ampliamente y ella está muy bien, excepto que una medicina nueva que le provoca un poquito de mareos. Eso es lo que me dijo. Y entonces ella tiene un poco de temor a venir y sentirse mareada, que ella siente que la medicina le está haciendo efecto porque su presión ha bajado considerablemente, me dijo, y la tiene normal. Entonces eso es una cosa muy buena. Alabamos a Dios. Ella está en comunión y ella está orando por todos nosotros. Ella tiene un ministerio de oración. Hay cosas que hay hermanos que no vienen, pero que hacen en sus casas y que muchos no sabemos, pero que ella es una persona que por su condición de salud pues no, usualmente no está, pero tiene un ministerio de oración bien bonito, bien lindo. Amén. ¿Verdad? Y entonces ella tiene un ministerio de intercesión también y ella me dijo: estoy orando por usted, pastor, y yo estoy orando por todos los hermanos de la iglesia, que Dios los bendiga, que los edifiquen, que sean constantes, que no desmayen. Usted sabe cómo es ella, ¿verdad? Ella es muy dinámica y ama al Señor y ama a la iglesia. Entonces, sí. ¿Alguna otra palabra? La hermana argentina. Muy bien, sí, la hermana argentina no, claro, no la hemos visto. Claro, vamos ahora por ella. Sí. El hermano Luz Vélez, sí. Muy bien. También por Ruth, Por, Ruth Stover. por Ruth Stover. La hermana Ruth Stover, sí. Muy bien. Perdón. Toda la familia de la congregación, sí. Sí, dígame, hermana. Sí, gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Pues vamos a orar en la presencia del Señor.
Padre amado, es con gratitud que nos acercamos al trono de tu gracia, reconociendo que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el omnipotente, que tú eres el santo y que tú eres el todo de nuestras vidas. Encontraste con nosotros, tus hijos, tu creación, pero que algunas veces tenemos en nuestro corazón dificultades para serte fieles, para servirte. Y Señor, nos venimos aquí para ponernos en tus manos, reconociendo tu grandeza, pero tal vez también reconociendo nuestras limitaciones y reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas. A la vez, cuando reconocemos todo esto, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad, para perdonar nuestros pecados y para darnos como herencia y como regalo la vida eterna. Te damos las gracias porque no solamente podemos ver hacia la vida eterna para ver las grandes bendiciones tuyas en nuestra vida, pero lo podemos ver cada instante de nuestra vida aquí en la tierra. Por eso te damos las gracias por este día hermoso, este día bonito, propio para venirte a adorar al templo, propio para tener comunión entre nosotros como hijos tuyos, propio para entonar alabanzas a tu nombre en comunión, en grupo. Señor, recibe toda la gloria, toda la honra de la que tú eres digno. Te rogamos que la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, nos limpie de todo pecado y nos haga aptos y dignos de ser llamados tus hijos y de estar en tu presencia como lo estamos ahora. Padre amado, recordamos a nuestros hermanos ausentes por diferentes circunstancias, básicamente por problemas de salud. Recordamos la hermana Argentina, recordamos a el hermano Luis y su esposa Carmen, recordamos a la hermana Ada y su esposo Nelson, recordamos a Porfirio, recordamos a Ruth Stover, recordamos al hermano Héctor y recordamos, Señor, a otros hermanos que no hemos visto por algún tiempo aquí congregándose. A todos ellos, Señor, los ponemos en tus manos para que tú trates con las necesidades que ellos tienen, con los problemas que ellos enfrentan, con las tristezas y las frustraciones tal vez que ellos tienen, pero que también, Señor, ellos puedan ver todos los valores positivos y todas las bendiciones que a diario ellos reciben de ti, a veces sin saberlo o sin reconocerlo. Señor, a todos ellos los ponemos en tus manos. También, Señor, recordamos a Carlos y Carol, que van a tener procedimientos quirúrgicos tanto este lunes como las próximas semanas. Señor, te rogamos que tú los bendigas, les des fortaleza, les ayudes, les des confianza y que ellos puedan reconocer que sus vidas también están en tus manos. Señor, te damos las gracias por la hermana Migdalia también, que ella, a pesar de que vive lejos, pero ella hace un esfuerzo estar aquí con nosotros. Te pedimos una bendición especial en su vida. Recordamos a hermano Roberto, hermana Patricia, que están aquí, pero que están trabajando en los controles. Señor, te pedimos bendición por ellos y su ministerio de televisión y de transmisión. Señor amado, te pedimos por el resto de las familias que aquí representamos y tal como ha sido la petición del hermano Santiago, elevamos una oración especial por los hermanos de Easton, que en un tiempo ellos se congregaban en este lugar, pero que el hermano tiene una inquietud en su corazón
de llevar a estos hermanos al trono de tu gracia. Tú que conoces todas las cosas y tú que sabes todas las cosas, Señor, te pedimos una bendición por ellos, no importa quiénes sean, te rogamos, Señor, que tú los bendigas y los ayudes conforme a sus necesidades. Acordándonos de personas ausentes, de hermanos ausentes, recordamos la hermana Gloria, para quien te pedimos una bendición especial también. Y lo mismo en este caso tu hermano Tony, hermana Ariela. Señor, gracias por ellos que también te sirven en diferentes formas en esta congregación, para que los servicios de adoración sean una adoración ordenada y correcta y hermosa a tus oídos, hermosa en tu presencia, Señor, y a la vez, Señor, que nos edifica también a nosotros, porque nos deleitamos cuando podemos alabar y glorificar tu nombre por medio de la música. Gracias, Señor, te rogamos que tomes nuestras vidas, suplas cada necesidad que tenemos, individualmente hablando, y que seas propicio a cada corazón. En el nombre precioso de Jesús, oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a Dios. Vamos a continuar con las alabanzas. Vamos a cantar el coro de Entre tus manos. Lo hemos cantado varias veces, mayormente cuando vamos a celebrar la comunión, no porque haya cantos especiales de la comunión, sino porque a veces hay cánticos que nos hablan de temas especiales, ¿verdad? Como este cántico que nos habla de un sacrificio. Cristo hizo un sacrificio por nosotros, y nosotros también estamos llamados a hacer un sacrificio por el Señor. Desafortunadamente hay muchos cristianos que no entienden eso, ¿verdad? No entienden eso, pero que sí tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Dice el apóstol Pablo que debemos presentar nuestros cuerpos, no nuestro espíritu, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, el culto racional, el culto planificado, el culto consciente, el culto que tiene propósito. Es lo que Dios desea de nosotros. Amén. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que
confío mi Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Y quiere Dios que esa sea la oración de todos nosotros. Amén. Siento un poco, me siento como bueno, no importa. Ok, vamos a cantar el siguiente cántico. Nunca lo he cantado este cántico aquí, nunca lo he cantado, pero es un cántico muy conocido, muy conocido. A lo mejor ustedes lo cantan conmigo, ¿verdad? Pero si lo cantan conmigo, tiene que pegarse al estilo del estilo del cantante, ¿verdad? No me va a salir por otro lado. Escogí este cántico. Este cántico estaba programado para el domingo pasado, porque era el primer domingo del mes, ¿verdad? Y entonces era mi objetivo, y lo es ahora, hoy también, ¿verdad? Hacer énfasis sobre el nuevo año y la necesidad de caminar con el Señor, ¿verdad? De hacer de Dios nuestro compañero donde quiera que vayamos. Pero esta no es una petición, no es un algo que nosotros ofrecemos a Dios, sino una petición que hacemos a Dios, de que camine con nosotros en los momentos difíciles, cuando nos sentimos morir, cuando nos sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos que vamos a desmayar y que ya no tenemos respuestas para nada. Ahí es cuando debemos desear siempre que el Señor camine con nosotros. Voy a agarrar este ritmo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, cuando me sientas solo, sin ganas de vivir. Cuando mi fe no alcance para saber que estás allí. Y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo.
camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, mi hermana, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, mi hermano, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, yo voy a leer la palabra de nuestro Señor, que está en Eclesiastés 5, del 1 al 6, que dice: la insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más a oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que prometas
y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Pues vamos a hablar, hermanos amados, acerca de las resoluciones sabias. Porque resoluciones hay muchas, ¿verdad? Este es el tiempo que todo el mundo dice, no, yo voy a hacer una resolución este año. A las 12 de la noche, en cuanto estén dando las 12 campanadas, yo voy a hacer una resolución. Yo voy a levantarme a las 5 de la mañana a correr, como el hermano Roberto, ¿verdad? Pero es una resolución, ahí pues quién sabe, ¿verdad? Si se cumple o no, ¿verdad? El caso es que cada loco con su tema, ¿verdad? Cada quien hace una resolución y dice, no, yo este año yo prometo hacer tal y tal y tal cosa. Entonces, ahí nos vamos a enfocar de manera breve, reflexionar un poco acerca de las resoluciones. Pero hablando de las resoluciones, ya que es el tiempo de las resoluciones, al principio de año, yo voy al gimnasio. No quiero que sepan eso, que voy al gimnasio, no gano nada con que usted sepa eso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que yo voy al gimnasio y noto que el gimnasio se llena en enero. Oiga, me aparece tanta gente que hizo una resolución, ¿verdad?, de bajar de peso. Así que enero está lleno, hermano Carlos. Febrero ya está menos lleno. Ya para marzo, que viene la Semana Santa, por ahí cerca, ya está menos lleno, hermano Tony. Ya sí va. Ya para mayo ya estamos los mismos. Ya estamos los mismos. Digo que estamos los mismos porque a ese gimnasio yo voy ya desde hace, ¿qué? Bueno, todavía vivía mi esposa también iba a ese gimnasio y ella hacía lo que podía, y yo también, ¿verdad? Pero así que estamos hablando de más o menos 10 años que yo voy a ese mismo lugar. Entonces ya los conozco, quiénes son nuevos y quiénes son viejos, ¿verdad? Ya los conozco. Entonces, pero noto eso, que ya para marzo ya estamos los mismos de siempre. Porque siempre existe la tendencia, como leía el hermano Carlos en Eclesiastés, de hacer promesas a nosotros mismos. Y nosotros mismos no las cumplimos. Bueno, mucho podríamos decir acerca de eso, pero no me voy a concentrar en ese detalle por ahora. Así que hay una cosa interesante sobre las resoluciones, es que aunque son buenas, las resoluciones son limitadas. Y me voy a anticipar en decir también que las resoluciones no son simplemente para el principio de año. Nosotros podemos tomar una resolución en cualquier momento de nuestra vida. No tiene que esperar hasta enero del próximo año, 2022, para hacer una resolución. En cualquier momento podemos decidir cambiar nuestra vida. Así que tomar una decisión o hacer algo o una resolución no es solo para el principio del año,
pero puede ser en cualquier momento cuando uno se da cuenta que necesita un cambio radical en su vida. Entonces hay que hacerlo, hay que tomar la decisión y hay que cambiar. Pero hermanos, las mejores resoluciones que podemos hacer, en este caso, las resoluciones sabias, deberían de ser enfocadas en nuestra vida espiritual. Porque a pocas personas veo yo haciendo resoluciones espirituales que tengan que ver con su vida, con su entrega a Dios, con su fidelidad a Dios. Veo pocas personas en eso. Por lo menos yo crecí y fui educado en la iglesia cristiana, y no hace muchos años, hermano Santiago, no hace muchos años. Yo recuerdo, pero todos los años teníamos un servicio el 31 de diciembre y era necesario, era imprescindible recibir el año de rodillas, el año nuevo de rodillas. Así son nuestras iglesias en América Latina, ¿verdad? Y esos son los grandes recuerdos que yo tengo de las congregaciones donde pude asistir y donde comencé a pastorear, ¿verdad? Que servicio del 31 de diciembre, podíamos salir a la 1, a las 2 de la mañana de la iglesia, ahí conversando, tomando café, comiendo donas y pan dominicano y todo eso. Aunque el pan dominicano engorda, ¿verdad o no? No. La persona es la que engorda, ¿verdad? No el pan. La persona es la que engorda. Sí. Yo digo porque yo voy a una tienda dominicana a comprar comida. Y por eso es que estoy todo que no me cierra ¿eh? Bueno, el caso es que aumenta las libras, hermano, aumenta las libras y lo hace a uno comprar ropa nueva. Bueno, el caso, hermanos, es que tenemos que enfocarnos en resoluciones que valgan la pena, es decir, resoluciones de tipo espiritual. Yo me pregunto si alguno de ustedes, no me tiene que contestar, pero lo dejo para su reflexión nada más. ¿Le prometió algo usted a Dios este año? No me tiene que contestar a mí, pero ¿se le prometió algo usted a Dios? Ojalá que sí, porque deberíamos de enfocarnos en resoluciones que tienen que ver con mejorar nuestra relación con Dios, mejorar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Señor. Entonces, es mi propósito en los próximos minutos examinar resoluciones de 3 personajes bíblicos que no sabemos cuándo tomaron esa resolución ellos, no sabemos en términos de tiempo. Puede haber sido a fin de un año, pudo haber sido a mitad del año, no sabemos, pero eso no importa. Eso es lo que dijimos, que las resoluciones se pueden hacer y se deben hacer en cualquier momento, en cualquier día. Entonces, examinemos por lo menos 3, y ese es mi propósito, examinar por lo menos 3 personajes bíblicos. El primero de ellos, un personaje bíblico del Antiguo Testamento que ustedes conocen muy bien, la resolución de Jacob. Jacob, que después fue llamado Israel, ¿verdad? Padre de los israelitas, bueno, padre de Abraham. Pero Jacob hizo una resolución a Dios. A Dios. No una resolución de bajar de peso, ni de comer menos, ni de estudiar más, nada de eso. Se enfocó en una resolución que hacía
en la presencia del Señor. Y es una resolución que no a muchos cristianos les va a gustar, ¿verdad? Yo creo que a ustedes no, ustedes no se afectan con esto. Pero en otros grupos sí se afectan. El caso es que Jacob hizo una resolución en Génesis 28, 22. Bueno, versículo 20 de Génesis 28. Dice, hizo Jacob voto, diciendo, fíjese, primero le dice a Dios lo que espera él de Dios. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob no le está poniendo condiciones a Dios, pero si usted ve el pasaje completo, va a ver que en los versículos previos, en el contexto de este versículo, Dios se le aparece a Jacob en Betel, y ahí es donde Jacob peleó con el ángel de Dios, ¿verdad? Entonces Jacob tuvo una experiencia espiritual tremenda, y él estaba convencido de que Dios lo había visitado. Estaba totalmente seguro que Dios lo había visitado, y él sintió la presencia de Dios en su corazón, pero él estaba bajo una presión tremenda. Ustedes recuerdan que la gran depresión que padecía Jacob es que era perseguido por su hermano Esaú, ¿verdad? Porque le robó la primogenitura. Los detalles de eso no los vamos a examinar, pero simplemente quiero hacer hincapié en que Jacob estaba con una depresión y una tristeza y una desesperación porque le tenía gran miedo a su hermano Esaú. Obviamente Jacob sentía que él no había hecho correcto, que él había hecho algo que no era honesto, aunque no fue su culpa totalmente, pero sin embargo él reconocía su culpa. No se le iba a echar a la mamá, ni a fulano, ni a sultano, sino que él sentía en su corazón que no había hecho algo correcto. Y entonces la presión de sentirse perseguido por su hermano Esaú, que era un hombre de campo, que un hombre que usaba armas y flechas y todas esas cosas, no era tan espiritual Esaú. Entonces Jacob tenía gran depresión y preocupación. Pero cuando él vio la presencia de Dios ese día, esa noche más bien, en la que él experimentó la gracia de Dios mientras estaba descansando, es cuando él le pide a Dios que lo acompañe, que esté con él. Si fuere mi Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, dice, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, ahí fue donde se creó la piedra, el nombre de Betel en este lugar, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué interesante. Fíjense bien que esas eran las condiciones en que se encontraba
Jacob. Y Jacob promete su diezmo en un momento que no tiene nada. Después nos damos cuenta que Jacob hizo mucha riqueza. Después. Pero cuando él promete esto a Dios, él no tiene nada. Él es un prófugo. Está corriendo, huyendo de su hermano que anda enojadísimo con él. Entonces, hermanos, dicho sea de paso, podemos nosotros analizar un poquito cuán importante es que nosotros hagamos del diezmo parte de nuestra vida cristiana. En ese momento Jacob no tiene nada, sin embargo, él está consciente de que Dios lo va a bendecir y Dios lo va a prosperar. Y entonces él compromete esta porción de sus bienes, sin tenerlos, se los promete a Dios. Y entonces podemos examinar nosotros brevemente cuán importante es que nosotros también nos enfoquemos en darle a Dios lo que le corresponde. No porque nos impongan en la iglesia, no porque el pastor tuvo que predicar sobre eso porque ya no están diezmando, no porque no hayan buenos ingresos, no. Algo que debe nacer de nuestro corazón, como algo que no es nuestro, es del Señor, ¿verdad? Y ustedes conocen acerca del diezmo, que la palabra de Dios nos enseña que Abraham empezó el diezmo. Jacob lo continuó, pero Abraham fue el que lo comenzó. En el capítulo 14 del mismo Génesis nos dice parte de lo que sucede en la historia de esta práctica que hasta el día de hoy es el sistema financiero de Dios para la iglesia. Y bendito sea el Dios altísimo, dice Abraham, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham comenzó el diezmo. Jacob lo continuó ofreciéndolo allá en Betel. Y después Malaquías lo confirmó, lo ordenó. Y es uno de los versículos más prominentes, importantes que tenemos en la palabra de Dios para este tipo de doctrina, de enseñanza, ¿verdad? Mi enfoque, por supuesto, no es simplemente hablarles a ustedes del diezmo. Sin embargo, mi enfoque es como dijimos al principio, de tomar resoluciones. Pero entonces nos dice la palabra del profeta Malaquías justamente que hay que traer todos los diezmos al alfolí. Ese es Malaquías 2:10, 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. De Malaquías 3:10. Así que, interesante. Es una enseñanza que practicamos o que la iglesia cristiana practicó desde los primeros siglos hasta el día de hoy, pero que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en Abraham, en Jacob, y Malaquías lo confirma, lo ordena en su libro, y Jesús también lo elogió. Y la cosa más fácil, hermanos, para todo cristiano, hablando del diezmo, la cosa más fácil es abandonar el diezmo.
La cosa más fácil para todo cristiano es abandonar sus responsabilidades. Siempre es difícil aceptarlas. Cualquier aspecto de la vida cristiana es bien difícil reconocerlas, aceptarlas y practicarlas, ir adelante. Pero la cuestión de diezmar es una de las cosas más fáciles de abandonar. ¿Cuántas personas yo he escuchado decir, yo diezmaba? Como les dije el otro día, de muchos que hablan de su historia, yo hacía aquí, yo hacía allá, yo hacía aquí, yo hacía allá. También muchos dicen, yo diezmaba, viera cuánto diezmaba yo. Yo era una cosa extraordinaria diezmando. Sí, pero ahora nada, ahora todo va para acá, ¿verdad? Para acá, no para allá. Así son los cambios. Así que, hermanos, la práctica de diezmar es una de las áreas más prácticas para demostrar nuestra fe, porque no es simplemente el decir que tengo una fe, pero es también una forma de demostrar nuestra fe. Y eso es lo que está haciendo Jacob en su persecución, en su huida de su hermano Esaú. Él toma la resolución de darle a Dios el diezmo, no porque le está pagando a Dios, sino que simplemente nace de un corazón agradecido, un corazón atribulado, pero que se refugia en Dios. Y entonces es una tendencia del ser humano. Cuando nosotros nos refugiamos en Dios, obviamente lo primero que pensamos es, ¿cómo puedo yo responderle a Dios cuando Él me sirve de refugio a mí? ¿Cómo le respondo? ¿Cómo le agradezco? Esa es una pregunta que debemos hacernos siempre, porque siempre estamos esperando que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos sane, que Dios haga aquí, queremos traer a Dios completito aquí a la iglesia, pero nunca nos preguntamos, ¿cómo puedo yo retribuirle a Dios su favor, su amor por mí, su fidelidad hacia mí? ¿Cómo puedo yo corresponderle? Entonces Jacob justamente toma esta decisión, esta resolución de corresponderle a Dios pagándole sus diezmos. Así que, hermanos, el diezmo es una área práctica para demostrar nuestra fe. Segunda resolución, o segundo personaje, porque tengo que avanzar. Segundo personaje que le tengo aquí, que tomó una resolución bien interesante en su vida con respecto a Dios, no con respecto a cosas materiales, pero con respecto a su relación con Dios y su palabra. Fue la resolución de David. La resolución de David en el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Escritura. El Salmo 119, allí David toma una resolución. Salmo 119 tiene muchos versículos, pero entre ellos el versículo 15 y 16 del Salmo 119. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. David toma una resolución acerca de la palabra de Dios. Dice, en tus mandamientos meditaré. Entonces, viene la oportunidad para mí de decirles a ustedes que debemos hacer parte de nuestra vida cristiana la meditación de la palabra. La meditación de la palabra. Yo no sé si usted medita en la palabra. Dicen muchos que leen la palabra, pero ¿cuántos meditan en ella? Fíjese, David en su apreciación acerca de la palabra de Dios es en la meditación, no simplemente
en la lectura. En tus mandamientos, dice, meditaré. Y luego después, debemos nosotros también decidir y pensar que la palabra de Dios regularmente debe ser nuestra compañera para leer, para meditar y considerar. Es decir, cuando dice considerar tus caminos, quiere decir cómo me afecta a mí, cómo me afecta. Una de las cosas que siempre debemos hacer cuando leemos la palabra es no solamente leer, pero meditarla y siempre preguntarnos cómo me afecta. ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿Cómo cambia mi vida? ¿Qué es lo que me limpia? ¿Qué es lo que me quita? Si yo la obedezco, si yo la leo. Entonces consideraré, dice David, tus caminos. Es decir, voy a meditar en ellos. Los voy a aplicar a mi vida. Y eso es lo que indudablemente lo que nos tiene que hacer mejores cristianos. Porque los cristianos de hoy, muchos cristianos de hoy, se conforman con ir a la iglesia, darle un buen sueldo al pastor para que haga un sermón para todas las semanas, para cada domingo, y ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Y muchos cristianos están acostumbrados a eso, escuchar simplemente un sermón, un mensaje cada domingo, y no hay lectura propia, no hay meditación propia, no hay consideración de la palabra a sí mismo para ver cómo le afecta en su vida y cómo puede cambiar. Todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Pero David entonces, además de que él toma esta gran resolución, porque la palabra de Dios es contemporánea y nos afecta también a nosotros. También nosotros tenemos que aprender a meditar en la palabra, considerar los caminos de Dios. Y dice después en el versículo 16, me regocijaré en tus estatutos. Es decir, David está diciendo que leer los estatutos de Dios, leer la palabra de Dios, no es una carga. No es una obligación pesada, como muchos cristianos hoy en día lo ven, ¿verdad? La meditación, la lectura de la Biblia, la meditación de la palabra, tiene que ser en nuestra vida un deleite. Eso es lo que dice también David. Dice, me regocijaré. Y qué bonito es cuando uno puede leer la palabra, aplicarlo a su vida, uno como consecuencia lógica, uno se regocija, se alegra de saber cómo Dios le habla y cómo Dios lo guía, cómo Dios lo moldea y lo hace un mejor cristiano. Dice David en este mismo versículo, no me olvidaré tampoco de tus palabras. Es una resolución que vale la pena adaptar en nuestra vida. Leer la palabra, por ejemplo, algunos toman la decisión de leer la Biblia en un año, por ejemplo, porque la Biblia no es fácil de leer tampoco, ¿verdad? Pero muchos hermanos, yo los conozco, que leen por lo menos 4 capítulos diarios. Si usted lee 4 capítulos de la Biblia todos los días, en un año la termina. Pero hay que tener mucha disciplina para eso. Mucha disciplina. Otros leen 3 capítulos diarios en días de semana y 5 el domingo. Si hace eso, en un año la termina. Lo lee bien. Aparte de la meditación que está aconsejando David, no simplemente leer,
pero meditar, considerarla para ver cómo me afecta a mí en mi vida y memorizarla, porque dice, no me olvidaré de tus palabras. Eso tiene que ver con memorizar. Una buena resolución para cualquier cristiano en el nuevo año es tratar de memorizar la escritura. No memorizar capítulos porque es imposible, ¿verdad? Imposible. Pero se pueden memorizar versículos claves. Versículos claves. Entonces, es una buena resolución que hay que tomar. Resoluciones como esa valen la pena en la vida cristiana, ¿verdad? De encaminarse, de meditar en los estatutos de Dios, de regocijarse, de deleitarse en las cosas de Dios y de memorizar también lo que se pueda, por lo menos un versículo semanal es importante. En los hogares de antes, no voy a decir los actuales porque no estoy en muchos contactos, en contacto con muchos hogares que se diga, como para yo hacer una evaluación, pero en otros contextos y en otros tiempos, yo vi como parte de la disciplina de cada hogar siempre era tratar de que los hijos memorizaran por lo menos un versículo. Y déjeme decirle que en los tiempos que estamos viviendo y que vamos a vivir, los padres tienen que aprender a ser más activos en transmitir los valores cristianos en su familia. Porque ahorita mismo los grupos que protegen las libertades religiosas, las libertades de adoración, están muy preocupados porque dicen, venimos o vamos a vivir en los próximos tiempos, no años, los próximos tiempos, un readoctrinamiento de la gente. Los niños van a ser educados de otra manera y les van a enseñar otras cosas. Entonces, ¿quién les va a enseñar a los niños la verdad? ¿Quién les va a enseñar a los niños la palabra? Está en las manos de los padres que lo hagan en sus hogares. Porque en las escuelas, en los colegios, en las universidades, usted ya no va a ver eso. En los próximos tiempos usted ya no va a ver eso. Todas esas libertades se van a cortar y esos énfasis ya no se van a hacer hasta prohibidos. Entonces esa responsabilidad queda y va a quedar y debe de estar en las manos de los padres. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar un papel más activo como padres para enseñar a los hijos el valor de la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, considerándola, aplicándola a la vida, regocijándose en ella y memorizándola. Pero hay gente que es sorprendente. Estaba leyendo pero fíjese, uno de los países más incrédulos, yo digo el peor, ateo, 100%, China. No hay cristianismo ahí para nada. Y el que ande predicando por ahí le cortan la cabeza, ¿verdad? Lo meten preso y dicen, fue preso por 4 años, dicen. Y después de los 4 años ya no saben si salió o no. Así son en China. China es muy, muy duro con la población. Sin embargo, hay cristianos clandestinos, chinos, más que todo mujeres, que estudian la palabra de Dios. Y estaba leyendo de una joven china que memoriza hasta 2 capítulos diarios.
memoriza, no que lee, memoriza 2 capítulos diarios de la palabra. Si tal es la capacidad de la mente, ¿verdad? Que no tiene fin, no tiene fin. Hay gente que tiene una capacidad mental, como los chinos tienen mucha disciplina para la meditación y la concentración. Entonces, ese tipo de disciplina supera las mentes más privilegiadas que hay en Estados Unidos. No digo que no hayan, deben haber también aquí, pero aquí nosotros estamos la mente la tenemos dividida por tantas cosas, ¿verdad? Por la televisión, y bueno, y cuantas otras más cosas que nos quitan la capacidad de poder meditar en la palabra. Pero es interesante, personas como en un país, China, gentes que memorizan la palabra y tienen que hacerlo porque nadie más les va a enseñar, porque viven en un país comunista. Pero bien, yo tengo que caminar porque yo sé que ustedes ya me están diciendo con el pensamiento, hermano, apúrese por favor. Pues yo lo recibo telepáticamente, hermano, apúrese, tiene que presentar la cena del Señor también. Ya corte, ya córtela, vaya más rápido. El hermano Alberto se ríe porque es lo que ya le adiviné lo que él está pensando, ¿verdad? Bueno, entonces yo tengo que caminar. Rapidito le voy a dar el tercer caso de un personaje bíblico que tomó una resolución en su vida. Un personaje bíblico que tomó la resolución de vivir una vida limpia. Tiempo me hace para hablarle a usted acerca de una vida limpia. Me interesa mucho lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 1, que dice que Dios perdona nuestros pecados. No, Él nos perdona. Y dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia. Eso es bien interesante, porque el perdón es una cosa y la limpieza es otra, ¿verdad? O sea, aunque nosotros estemos todos manchados por el pecado, si somos sinceros en nuestro corazón, Dios nos perdona. Pues Dios no juega, Dios es sincero, Dios es cabal, Dios es veraz y Dios nos perdona. Pero la conciencia queda siempre cargada. Somos muchos cristianos perdonados, pero con el corazón bien manchado, y la conciencia bien manchada. Pero gracias a Dios, Dios hace una obra completa. Perdona y dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia. Es una dinámica diferente, perdonar y deslimpiar. Entonces, la acción de Dios es a través del Espíritu Santo. La sangre de Jesucristo nos limpia, así que nuestra conciencia no quede como esas computadoras, ¿verdad? Yo no sé mucho de computadoras, pero el hermano Roberto, Patricia y hermanos así saben mucho de eso, ¿verdad? Pero ahí está, ustedes han oído los cookies, ¿verdad? Los cookies, las cositas que quedan en las computadoras, las direcciones electrónicas que ya no se usan. Entonces son basuritas que quedan en una computadora y eso la contamina. Entonces así es la conciencia nuestra. Hay muchas cositas en la conciencia que necesitan ser raspadas, necesitan ser limpiadas para que haya una conciencia totalmente limpia. Así que hermanos, Daniel, él tomó una resolución y voy a terminar, ya pronto voy a terminar, solo me voy a tardar un poquito, pero yo les prometo que todo va a ser breve. Pero Daniel dice en su libro, el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero la palabra contaminarse en realidad quiere decir, no está hablando de la contaminación de hoy, ¿verdad? La que le tenemos tanto miedo al virus. No está hablando de eso. Esta es otra contaminación. Dice que más bien esta palabra que él decidió, es una resolución en su vida, decidió no contaminarse. Quiere decir no corromperse, no ensuciarse. Eso es lo que quiere decir. No ensuciarse, no corromperse. Porque es fácil seguir la corriente. Es fácil seguir la corriente. Es fácil andar en los caminos donde todo es corrupto. Eso es muy fácil. Caer en eso es muy fácil. Pero es difícil mantenerse limpio. Pero Daniel, a pesar de ser un joven que fue llevado preso como habitante de Judá, del pueblo de Israel, a Babilonia, a la edad de 15 años, él tomó esta resolución. Él decidió no contaminarse con las cosas del rey y de ese imperio, sino conservarse limpio como un hijo de Dios. Así que, hermanos, hoy estamos rodeados de una terrible contaminación escrita y visual, que tiene de todo. Y somos propensos a contaminación. Pero Daniel nos da el ejemplo de una resolución y dice, no, yo estoy decidido a hacer lo que tenga que hacer, pero no me voy a contaminar con el mundo, no me voy a contaminar con lo que la gente sostiene y con lo que la gente dice. Termino, hermanos, por decirles acerca de la cuarta resolución. Es la resolución de Jesús. Si hay resoluciones de personajes bíblicos, la resolución más grande fue la de Jesús, cuando él decidió entrar a Jerusalén. Cuando hace la entrada triunfal desde el monte a Jerusalén, es una decisión propia, es una resolución, porque él sabe que va a entrar a Jerusalén y va a entrar solo a sufrir, y va a entrar solo a ser rechazado, y va a entrar solo a ser escarnecido, y va a entrar a ser solo humillado, y va a entrar a ser solo un payaso para los empleados de Roma, los sacerdotes y los escribas y los fariseos. Él sabe que va a entrar a Jerusalén a morir en una cruz por usted y por mí, a todos. Pero esa es la gran resolución de todos los tiempos, porque de ello dependía el hecho de que nosotros estemos aquí el día de hoy. Pero Jesús nos enseña con su ejemplo entonces a tomar resoluciones que traen consecuencias en la vida, pero que estamos dispuestos a enfrentarlas. Hermanos, al entrar a un año nuevo es tiempo de hacer resoluciones, pero no hagamos cualquier resolución. Busquemos resoluciones que
con las que nosotros podamos crecer como hijos de Dios. Y tomemos los ejemplos de estos personajes bíblicos, de Jacob, de David, de Daniel, y el mismo ejemplo del Señor Jesús, que decide entrar a Jerusalén para ya no más salir vivo de allí. Gracias sean dadas al Señor, a Dios, Dios Todopoderoso, que resucitó a su Hijo con poder para que nosotros fuéramos justificados. Y hoy somos justificados por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Ese sacrificio, esa gran resolución, es la que vamos a recordar el día de hoy, mientras participamos de los elementos del pan y el vino en la Santa Comunión. Padre amado, te damos las gracias por las resoluciones de estos personajes, hijos tuyos del pasado, y cuyas vidas quedaron plasmadas, escritas en tu palabra. Te damos las gracias por ellos, porque nos sirven como ejemplos para que hoy nosotros, en este tiempo moderno y de los últimos que estamos viviendo, podamos vivir como tú quieres que vivamos. Pero para ello nosotros tenemos que tomar grandes decisiones. Gracias, Señor, por la gran resolución que tú tomaste al entrar a Jerusalén, en donde tú ibas a ofrecer tu vida en rescate por la nuestra. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor.